Se escucha luego mucho de la reforma judicial, pero no se entiende en qué consiste y por qué la gente está tan preocupada, incluso por qué los embajadores de Estados Unidos y Canadá se dicen preocupados por esto. Con todo respeto para la audiencia, ¿por qué los políticos, los empresarios o ustedes, los jueces, son los más preocupados por esto? Pero hay una parte de la sociedad, los simpatizantes del presidente, que están muy contentos con esta reforma. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a algunos preocupa y a otros les da gusto? Mira, yo diría que si tú estás o eres amigo, allegado al poder, pues evidentemente vas a estar de acuerdo con esta reforma, porque de alguna otra manera te vas a beneficiar de la misma. Sin embargo, si tú no eres allegado del poder o en algún punto piensas que vas a tener un juicio en contra del gobierno, pues debe de preocuparte. Y déjame te explico un poco la reforma. Ya te expliqué en dónde estamos, cómo se eligen los jueces actualmente. Okay. Pero te voy a decir brevemente qué propone la reforma, qué va a cambiar. La esencia de esta reforma judicial es que los jueces ya no sean electos a través de estos concursos de oposición que te mencioné. Se va a eliminar la carrera judicial. Incluso están eliminando el requisito de edad y de experiencia. Con la reforma, ya un recién egresado de la carrera, sin ninguna clase de experiencia, va a poder llegar a ser juez. Ese es uno de los principales problemas. Incluso el embajador de Estados Unidos se refirió que el crimen organizado podría aprovecharse de la inexperiencia de estos nuevos jueces para dictar fallos a su favor. Entonces, esa es una de las primeras preocupaciones. Okay. La segunda preocupación es, bueno, vamos a democratizar el Poder Judicial para que sean electos por el pueblo. El detalle está en que omiten deliberadamente decirte que los candidatos no los va a poner la ciudadanía. Los candidatos van a ser impuestos por el presidente, por los senadores y por los diputados. Eso es gravísimo. Hay una injerencia de poderes. Si recordamos, obviamente, nuestras clases de primaria, pues el poder del Estado, el poder del gobierno se divide en tres, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sin embargo, con esta propuesta pareciera que el poder ejecutivo y el poder legislativo se están inmiscuyendo en el poder judicial, porque ellos van a ser quien finalmente propongan a los candidatos. Y de esos candidatos, pues van a ir a la elección popular y ahora sí la ciudadanía va a poder elegir. Sin embargo, ahí también existe otra trampa. Llevamos 6 años en donde el presidente nos ha estado denostando, nos ha estado llamando corruptos, todos los días en las mañaneras. En las boletas está la cuestión de que va a estar dividido en 4 apartados. La primera columna va a ser para los candidatos propuestos por el presidente. Es decir, en la boleta te van a decir, mira, estos candidatos los propuso el presidente. En la segunda columna te va a decir, mira, estos candidatos los propusieron los diputados, y en la tercera, estos candidatos los propusieron los senadores. Eso prácticamente es indicarle a la gente por quién votar. Exacto. Van a votar por el partido oficial, evidentemente. Van a votar por los candidatos que el presidente, que en estos momentos se está posicionando como el salvador de nuestro país, ¿no? Y con ello, ¿qué va a obtener? Pues jueces a modo, jueces leales. Eso es lo que más le preocupa a los inversionistas, porque el día de mañana ya no van a tener un árbitro imparcial como pueden tener hoy en día. Es decir, si tú tienes un juicio en contra del gobierno, si tú, por ejemplo, tienes una concesión, ya sea de telecomunicaciones, si tú tienes incluso una pensión al ciudadano común, el Instituto Mexicano del Seguro Social te niega una pensión por riesgo de trabajo, por invalidez. Te dicen, no estás tan enfermo, no te toca pensión. Se ve difícil que estos nuevos jueces leales al presidente, leales al gobierno, pues dicten sentencias en contra del mismo. Eso es lo que más preocupa, porque sin Estado de Derecho, sin seguridad jurídica, pues no hay confianza para invertir en el país. Incluso si atendemos a las declaraciones que hizo el día de ayer el líder de la bancada del partido oficial, en cuanto a que no van a acatar una resolución judicial para que no se sesione el día de hoy la reforma judicial, pues es gravísimo. Manda un mensaje brutal a los mercados de decirles, oigan, en México no hay Estado de Derecho. Si un juez dicta una sentencia, el gobierno puede no acatarla, va a quedar su cumplimiento a su capricho. Eso es gravísimo para los inversionistas. Claro. Incluso si tú ves cuánto amaneció el día de hoy, pues ya está rozando los 20 pesos. Sí, por eso los mercados están tan inquietos y obviamente todos están tan inconformes. Realmente nosotros no estamos peleando ni siquiera por nuestros puestos, por esos privilegios que dicen que tenemos, que tampoco son ciertos. Estamos luchando por la república, por la democracia,
por México. Ok. Señor juez Raúl Ruiz, ¿y eso para usted en particular o para los jueces como usted, en qué les afecta? ¿Van a conservar sus puestos de trabajo? ¿Van a ser reemplazados? ¿Qué va a pasar con ustedes? Excelente pregunta. Mira, se me había pasado decirte. Otra cuestión que se dice poco es que van a despedir injustificadamente a todos los jueces. Somos alrededor de 1,600 jueces federales y unos 5,000 locales. Es decir, estamos hablando que van a correr el próximo año y en 2027, porque lo dividieron, a todos los jueces. 100% de los jueces se van a la calle. ¿Y por quiénes van a ser reemplazados? Pues por estos jueces electos por voto popular que, como ya te dije, pues van a ser leales al régimen, van a ser leales al gobierno. Eso es lo que preocupa, que ahora van a tener una Suprema Corte, que ahora van a tener tribunales en los estados, tribunales en la federación, leales al gobierno, y que se ve difícil que vayan a poder dictar resoluciones en contra de esto. Más aún con las designaciones que ha hecho últimamente el presidente, en donde se ve que, por ejemplo, en ministros tienen un método de selección diferente. El presidente propone y el Senado designa. Ellos no se mueven por la carrera judicial que te comenté. Pero si atendemos a las últimas designaciones de ministros, pues se puede evidenciar cuál va a ser el panorama futuro, porque son ministros que todo lo que dice el presidente lo van a votar a favor, o lo votan a favor. Okay. Y esto con la nueva presidenta, esta Claudia, esto que va a aprobar o pretende aprobar el presidente actual, ella va a heredar esto y ella tendrá que lidiar con todo este tipo de cosas. ¿Hay algún indicador que ella eche para atrás esto o continuará con esto que el presidente está votando? ¿Cuál es el panorama en los próximos 6 años? Mira, la verdad es que es de incertidumbre. Si atendiéramos únicamente a las declaraciones de la presidenta electa, se ve que ella no quiere la reforma judicial. Ha hecho declaraciones en donde quiere ampliar el diálogo, porque ya son muchas las voces que se pronuncian en contra. Te mencioné la ONU, te mencioné los embajadores, el mismo gobierno de Estados Unidos ya respaldó las declaraciones del embajador, diciendo que esta reforma incluso podría poner en riesgo las relaciones comerciales con Estados Unidos. No te he comentado, pero incluso el TEMEC se sustenta en tener jueces independientes. Está en el anexo 23, en el capítulo 23, expresamente que México se compromete a tener tribunales independientes. Entonces, para la revisión que se viene del TEMEC en el 2026, pues podría poner en riesgo esta relación. Sería catastrófico para México perder el Tratado de Libre Comercio. Entonces, realmente la presidenta electa tiene una bomba de tiempo en sus manos y de acuerdo a sus declaraciones, sí pareciera que ella no está de acuerdo con la reforma, quiere discutirla mucho más a fondo y sobre todo hacer una reforma integral que involucre a todo el sistema de justicia que te comentaba hace un rato, que va desde la policía, los ministerios públicos, otros órganos jurisdiccionales y también los poderes judiciales de los estados. Ok. Entonces lo que propone el presidente actual estaría peor que como estamos actualmente con esa percepción de no justicia. En la experiencia de usted, señor juez Raúl Ruiz, podríamos estar peor que como estamos. Así es. Mira, nosotros no nos negamos a una reforma. Incluso en el Poder Judicial Federal, la última reforma grande que tuvimos fue en 2021. El derecho es muy dinámico, el derecho se evoluciona constantemente. Entonces, definitivamente se necesita una reforma. El detalle es que es reforma sí, pero no así. Necesitamos una reforma integral que atienda a las verdaderas causas. No simplemente cambiar el método de selección para poner a jueces leales al presidente. Esto yo, en mi opinión personal, y esto lo digo yo, señor juez, esto se me hace como una venganza, como un capricho del presidente, y yo le veo hasta como tintes, como de dictador, como otros países, que toda la autoridad, todos los congresos y las supremas cortes están a disposición de una sola persona. Así es, mira, sí, incluso si atendiéramos de acuerdo al concepto de dictadura de la Real Academia de la Lengua Española, es el gobierno de un solo hombre. Esa es una dictadura. Un hombre controla el poder judicial, un hombre controla el poder legislativo y un hombre controla el poder ejecutivo. Entonces, sí se ha visto por la experiencia de otros países, digamos Bolivia, donde ya se implementó un sistema parecido, donde pusieron jueces a modo, reinterpretaron la Constitución para Evo Morales para que se pudiera reelegir en 2 ocasiones. Ese es el riesgo de tener jueces a modo, que incluso te puedan reinterpretar la Constitución a las mejores conveniencias del presidente. También tenemos experiencias, por lo que nos han comentado, jueces de Venezuela, incluso de El Salvador, en donde pues aumentan el número de juzgadores o despiden injustificadamente a los que ya están y ponen jueces leales al régimen.
Esto la verdad es que la historia nos ha demostrado una y otra vez que es catastrófico. Siempre termina mal. Señor juez Raúl, y después de esto, si los despiden a ustedes, como dicen injustamente, ¿usted puede seguir ejerciendo como juez o se convertirá en un abogado para defender a un ciudadano? ¿Cuál es su futuro particular de usted? La verdad es que quedaríamos en la total incertidumbre. La Constitución dice que después del retiro no podemos ejercer como abogados durante los 2 próximos años. Sin embargo, también existe un ente que pues consideramos que en el peor de los casos sería nuestro último recurso, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, hay una corte con magistrados o ministros a nivel Latinoamérica o a nivel América. Esa corte puede condenar al Estado mexicano a, 1, indemnizar a los jueces que fueron despedidos injustificadamente, y 2, a restituirlos en el puesto. El problema es que estos procedimientos suelen ser muy tardados, pero ya hay muchos precedentes. Te puedo hablar de 5 identificados y que se parecen mucho a lo que actualmente tenemos o está pasando en México, en donde se han condenado, por ejemplo, a Ecuador, a Bolivia, a restituir a jueces despedidos de esta forma. Entonces, estamos seguros que en un litigio internacional el asunto lo ganaríamos. Acá el detalle va a ser que el presidente también quiere reconocer esa sentencia y asumir, en dado caso de que no, las consecuencias que eso traería. Una salida, por ejemplo, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, e incluso de la propia ONU, lo que aislaría por completo a México del resto del mundo. Sí, tener que ir a tribunales ya internacionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De corazón! Mira este video sobre cómo afecta la reforma al Poder Judicial a los inmigrantes en Estados Unidos y suscríbete para ver más videos. Muchas gracias por estar aquí.